Como dice el versículo primero que se acaba de leer, es muy importante, hermanos, que entendamos dónde estamos. Entendamos dónde estamos. Los latinos a veces usamos una expresión cuando alguien se casa. Dicen, esta es harina de otro costal. Es harina de otro costal. ¿Cuándo? Porque dicen, ya se casó, ahora está formando otra familia. En ese sentido. En otras palabras, ya tú tienes que ver ya en otro asunto ya. Tus compromisos, tu relación ya es con tu esposo, crear una familia, es allá aparte. Ya es diferente a tener tus padres, tú tienes tu familia. En este sentido, quiero decirte que es muy importante que nosotros tenemos que entender que ahora somos del costal de Dios. Antes, como decía el domingo pasado, antes llegamos nosotros con nuestros delitos y pecados, sin conocer al Señor, viviendo en tinieblas espirituales. Entonces, ¿qué salía del corazón? Adulterio, fornicación, mentiras, tranzas, etcétera. Todo lo malo sale del corazón. Por eso, antes de tener a Cristo, de adentro del corazón sale todo. Pero cuando venimos a Cristo, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Señor quita ese corazón insensible y pone un corazón sensible. Y empezamos a sentir al Señor, a palpar los latidos humanos de las personas. Empezamos a sufrir por los que nos rodean. Empezamos a darnos cuenta cuando lastimamos a otra persona. Nos puede haber ofendido, haber lastimado o no haber ayudado si pudimos haberlo hecho. Entonces se vuelve un corazón sensible. Entonces entramos a la nueva etapa, y es en donde el apóstol San Pablo en este versículo 14 está diciendo, estoy seguro, hermanos. Dice, estoy seguro. Ya cuando está acabando ya casi por terminar la carta a los romanos, dice, estoy seguro que toda la bondad que está en ustedes, ya no está hablando del adulterio, del homicidio, de las mentiras, del robo, ya no está hablando de eso. Ahora está hablando de lo mucho bueno que está dentro de ustedes, de muchas cosas buenas que están dentro de ti. De eso está hablando. Ahí se centra esto, lo mucho bueno que está en ti. Y mencionábamos también a Filemón. A Filemón, que el apóstol San Pablo le escribe a Filemón diciendo, recibe. Filemón es una carta donde, fíjate bien lo que te voy a decir. Filemón era un hombre de negocios. Y todavía, aunque ya eran cristianos, tenían esclavos en ese tiempo. Y Onésimo era un esclavo y se había escapado del patrón. Y cuando alguien se escapa, los reciben y lo matan para el mensaje de los de otros esclavos que no se escaparan. Los mataban. Primero los martirizaban y luego los mataban. Entonces, cuando este esclavo Onésimo se escapó, resulta que en donde andaba huyendo se encontró con el apóstol San Pablo y recibió la palabra, recibió el evangelio. Y ahora, fíjate bien, y ahora como cristiano, ya siendo cristiano, este esclavo Onésimo, siendo un esclavo, recibió el evangelio. Entonces mostró frutos dignos de arrepentimiento. No diciendo, es que yo ya cambié. No. Se le miraba por su estilo de vida, su forma de vida, se miraba su nuevo cambio de vida. Entonces, Pablo manda a Onésimo, dice, te escapaste de tu jefe. Pero Filemón ya era cristiano también y también conocía a Pablo. Había recibido el evangelio el jefe y el esclavo había recibido el evangelio, los dos. Pero estaba de que el que se escapó tenía que morir. Y Pablo lo manda de regreso con su amo. Que ahí se resuelven muchas preguntas que a veces los cristianos tienen. Entonces le dice, escribe una carta a Filemón. Y esa es la carta que está en la Biblia.
Y le dice, Filemón, estoy hablando con mis palabras, estoy resumiendo. Dice, Filemón, recibe a este hombre que te lleva la carta, a Onésimo, y mira todo el bien que está en ti para que lo recibas con amor. En otras palabras, por causa del evangelio, ya no era su esclavo. Ya no era su esclavo. Y lo recibía como su hermano en Cristo. Es algo muy fuerte, hermanos, más para cuando se escribió esta carta para esos tiempos. Significa ajustar tu mente, hacer los cambios de vida, quitarte de prejuicios, quitarte de cultura, quitarte de cosas que a veces trae uno a través cuando uno va creciendo. Entonces, los dos, Filemón tuvo que ajustar su mente al evangelio, y también el esclavo, ¿tú crees que tenía ganas de volver? No, pero por obediencia a la palabra. Por eso he oído de testimonios de personas, a veces ha sucedido que en una fábrica casi todos reciben a Cristo. Reciben todos a Cristo y resulta que trabajan en un mismo lugar. Para el lunes o el martes que regresan al trabajo, la primera reacción de ellos es regresar y que me traje unas pinzas, que me traje un desarmador y que me traje un poco de material, y que regresan todo. ¿Por qué? Y que se me pegaron ahí unas, lo que fuera. Regresan todo. ¿Por qué? Es el fruto digno de arrepentimiento. Bueno, en este caso, Onésimo regresa con la carta. Ya me imagino que iba con la carta medio temblando, a ver cómo reacciona. No sé qué tan espiritual es Filemón con su jefe, porque iba de por medio la muerte. Era la muerte. Y regresa con la carta. Y Filemón lo recibe. Por eso el apóstol San Pablo le está diciendo, todo el bien que está en ti, todo el bien que está en ti, por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Porque no, el bien en nosotros no está solo. Por Cristo Jesús. Porque hay un presidente, voy a decir el país, un vecino, dice que todo el mundo es bueno. No es cierto. Bueno, solo Dios. Solo Dios. Aquí está diciendo específicamente Filemón, versículo 6, lo que está hablando Pastor Eleazar, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. De nosotros no hay nada bueno. Por Cristo Jesús hemos sido justificados, santificados y después en el levantamiento de la iglesia glorificados. Así que está claro, hermanos, el bien que está en nosotros, pero por Cristo Jesús, porque bueno solo Dios. Bueno solo Dios. Entonces le está diciendo, saca el bien que está en ti, porque el Señor ya ha vaciado aquí en esta iglesia, en nosotros y en aquel que se ha dispuesto, ya ha vaciado. Saca eso bueno. Y qué bueno que muchos de ustedes lo están haciendo. De pronto dicen, queremos vender una comida para fondos de los niños jóvenes. Háganlo, ahí está, sacan el bien. No, queremos llevar café y no, chocolate. Saquen el bien, sáquenlo. No, que queremos guantes y chamarras llevarles allá a las personas que no tienen casa. Sácalo, eso es. Y muchos de ustedes que todavía no sacan todo el bien que el Señor ya vació. Entonces es tiempo de que sigamos sacando más, hermanos. Hay mucho más. Es mucho más. Para que se cumpla la palabra que Dios en nosotros y nosotros en Él. Lo que dijo Jesús en San Juan 17, para que todos seamos uno. En eso se refiere el bien, es lo que nos une. Pastora Eva. Dice, antes del versículo 14, terminamos. Realmente el apóstol Pablo concluye todos los puntos doctrinales de la carta en el versículo 13 de Romanos capítulo 15, donde dice, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
¿Qué es? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es esa esperanza? Viene pues desde lo más intrínseco, de lo muy adentro, es esa bendición que tú no lo miras, está por dentro, pero que viene por medio del Espíritu Santo. Por eso aquí en el versículo 13 el pastor, bueno, en este caso el apóstol Pablo, da el resumen de todo lo que habla desde capítulo 1 hasta 15-13. Terminan todo lo que es los puntos de la doctrina, lo que necesitamos estar todos los días. Si ustedes oyen cada enseñanza, escúchenla desde que empezamos con el capítulo 1. Porque cada domingo no es, a veces se hizo en 2 domingos un capítulo. Entonces sí es muy importante que sigan la secuencia para que puedan captar los principios de la palabra de Dios. Y el capítulo 14 y 15 del libro de Romanos es exactamente la conducta del Hijo de Dios con los creyentes y con los no creyentes. Entonces importa mucho que estos 3 principios que nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que fue la convicción, cuando estás convencido de lo que tú crees en Cristo Jesús. Tú estás convencido quién eres en Cristo Jesús, que eres un hijo de Dios, porque dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Jesús, nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y el otro que miramos es la conciencia. La conciencia es lo que es cuando tú sabes que todos los días, las 24 horas, tú estás consciente de que Dios te protege las 24 horas, no en sentido de miedo, sino de agradecimiento. Entonces, tú vas a estar muy consciente de decir soy hijo de Dios, no me avergüenzo. Y el tercer principio, que es la consideración, es lo que terminó el apóstol Pablo, que nos ayudemos unos a otros, Gálatas 6:2, que nos sobrellevemos. Y luego el capítulo 15, versículo 1, lo que leímos, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:13, dice 1 Corintios 8:13, y si lo tienes en la mano, es muy importante que no me crean a mí, que de veras diga los versículos. Dice 8:13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, la consideración es un tercer principio que es imperativo. Es demasiado importante que nos mantengamos en cómo no ofender a mi hermano que es débil. Una persona débil, ¿qué es lo que le pasa a una persona débil? Que está alejada, en su condición física no se siente bien. Una persona débil es que se ha enfriado en la vida cristiana. Entonces, ¿cómo ayudar a ese hermano? Entonces, por eso es muy importante. Y si ustedes se acuerdan, 1 Corintios 9:20, que está allá adelantito, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, el versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, cuando tú tienes estos 3 principios, el que estás plenamente convencido quién eres en Cristo Jesús, que es la convicción, la conciencia, cuando sabes quién eres en Cristo Jesús, y la consideración, no teniendo arrogancia, no decir, yo sé más, wow. No, todo el crédito se lo debemos a Dios. Si tú sabes más, o como decía el pastor Eleazar el domingo pasado, que qué privilegio, a mí se me quedó grabado. No me fijaré cómo vienes vestido, pero cada palabra que dices, yo la agarro. Y se me quedó grabado lo que el pastor Eleazar decía. Pues denle gracias a Dios, qué privilegio tener a una mujer de Dios, a la pastora Eva. Y rápido dijo, la gloria a Dios, porque si algo tenemos, todo se lo debemos al Señor. Entonces,
Primera de Corintios 10:24, es muy importante que cimentemos para que tú a diario sobrellevarnos a nosotros mismos. Dice el 10:24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, ninguno que busque su propio bien, sino el del otro. Oh, yo ya no me debo a mí mismo. Cuando yo cedo mis derechos a Jesús, ya no me debo a mí. El otro día estaba pues platicando con el Señor y rápido se me vino la respuesta. Aquí está, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermana Carla, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque pasé por esta situación 5 noches que no dormí. Rápido te llega, busco el bien de la hermana. Ella tiene niños. Y así sucesivamente, porque buscas antes, como dice Filipenses 2:3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. O sea, antes que yo, tú eres el primer lugar. Y no tienes enemigos. Y el que se dice enemigo, mándale una nota. Si no quiere hablar contigo, déjasela ahí en el buzón o en el texto. La tecnología. Hermano, me ofendiste, pero estoy orando por ti. Desbaratas aquello. Entonces, terminando el versículo, como decía, lo que decíamos en el capítulo versículo 13, ahí donde concluye el apóstol Pablo, y ya en estos versículos de la continuación de Romanos que estamos leyendo ahorita, dice el 14, pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes ya todos los capítulos que él les estuvo instruyendo, o esta carta de todos los principios doctrinales, le dice, estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad. Están llenos de bondad. Dice, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Amonestarse no es que vayas a ir a decirle de una manera mal al hermano, sino, oh, hermano, exactamente es, ¿te sientes desanimado? Mira, yo salí, estaba peor que esta situación. Entonces, es lo que nos da la capacidad cuando tenemos estos principios que ya he mencionado, la convicción, la conciencia y la consideración, nos da lugar a que no vamos a dejar a nadie que esté desanimado, porque dice Jesús que Él es tu paz en medio de la tormenta. Y el siguiente versículo, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, el versículo 15, como para hacerlo recordar, por la gracia de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ustedes saben que el primer gentil es una persona que no es del pueblo de Israel o del pueblo judío. Todos los demás países somos gentiles, pero cuando un hombre llamado Cornelio vio la visión que ya hemos estudiado sobre esta de Cornelio, el capítulo 10 de los Hechos, tú lo puedes leer en tu casa. Cornelio tuvo esa relación con Dios y hacía cada día ofrendas y llegaban de oración, que llegaban como ofrendas gratas. Entonces, cada oración que tú le des a Dios con todo tu corazón, llega a la presencia de Dios. Muchas veces no te va a responder a como tú quieres. Puede ser que en media hora, porque para Dios no hay tiempo. El tiempo es a causa por nosotros, desde cuando el hombre pecó, Adán y Eva. Pero qué privilegio que tú y yo, pues tengo muchas citas bíblicas, nomás las voy a mencionar. Son 4 citas bíblicas que Dios le hace a esta promesa a los gentiles, para que están injertados como con el pueblo de Israel, para que alaben a Dios. Salmo 18:49, Salmo 117:1, Deuteronomio 32:43, Isaías 11:10. Es aquí que cómo Dios está alabando
fíjense, está exaltando al pueblo gentil. Si tú lees 18:49, lo voy a leer, nomás voy a leer el Salmo 18:49 porque yo sé que lo van a entender y lo leen en su casa también y vuelven a repasar. Dice 18:49, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Entonces, fíjense qué privilegio que Dios confiesa, como el pueblo gentil, donde no había nada de luz, vino a través de Jesús esa luz celestial. Por eso, si tú y yo, pueblo de Dios, los que estamos aquí y los que nos están viendo por vía internet y nos van a estar mirando, si tú entiendes la luz de Jesús que vino a este mundo, que en estos días se celebra o se va a estar celebrando el nacimiento de Jesús, lo más importante, hay muchas cuestiones de que por qué, si no fue el día que nació Jesús. Lo que más importa para el pueblo de Dios, no entramos en discusiones, sino que aprovechamos el tiempo para exaltar ese nacimiento de Jesús, que Dios envió a su único hijo, como dice en Isaías 9:6, la profecía que estaba 700 años antes de que Jesús viniera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, todas esas características el Padre se las dio a su Hijo. Entonces, no vamos a entrar en discusión de que si por qué no nació. Lo más importante es que nazca en tu corazón, pueblo de Dios, que exaltes a Jesús, que ese sacrificio que primero vino a nacer por obra del Espíritu Santo en un vientre santo de la Virgen María y fue a la cruz, Isaías 53:10, que se dispuso y fue voluntariamente porque te miró a ti y me miró a mí, que no podíamos por ningún modo ser salvos. Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Entonces, qué esperanza bienaventurada. Entonces, no hay por qué estar tristes. En la mañana les invitamos todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Es buenísima la enseñanza que se está dando. Y en uno de los comentarios les decía que tengo años en que entendí, no muchos años, que entendí a saber escuchar. Si tú aprendes a saber escuchar, vas a avanzar. Por eso Jesús dice, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, comprendí que el sistema de este mundo, Romanos 12, que no nos conformemos al sistema de este mundo. Ya estudiamos el capítulo 12 de Romanos. ¿Por qué? Porque nos controla el comercio, la locura, las pasiones desordenadas en comprar regalos. Hay personas que no pueden dar un regalo, pero sí pueden regalar un abrazo. O haz como nos regaló un señor millonario hace días, una cajita, hechas las galletas de una señora muy millonaria y muy hermosa mujer, nos dio ese regalo. Tú lo puedes hacer de ti misma y te ahorras mucho, porque no vas a hacer que gastes más. Si ganas $100 y gastas 200, pues ya no vas a completar para los biles ni para tus pagos. Entonces, aquí te digo esto porque dice la palabra de Dios aquí, que Dios al pueblo de Israel, fíjense qué privilegio que Dios te dice en este versículo que leímos, Salmos 18, por tanto, el versículo 49, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. ¿Qué dice Salmo 117:1? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Así es. Entonces, pero quiero recalcar esto, el pueblo gentil, nosotros somos una ofrenda para Dios. Qué hermoso. Nosotros somos una ofrenda para Dios. Lo acaba de leer la pastora Eva. Tenemos unas gráficas que nos habla
de un repaso de lo que acaba de decir la pastora y que habla desde el versículo 1 del capítulo 15 de Romanos. Exactamente, para que quede bien encuadradito. Sí, así que Romanos, en esto capítulo consiste 15. lo bueno que ya está en nosotros. Por Cristo Jesús. Y esto que les estoy diciendo no es nuevo, hermanos. Está desde el Antiguo Testamento en las ordenanzas de Dios. Por ejemplo, para aquellos hermanos que tenían, el pueblo judío que tenía sus huertos o sus lugares de trabajo, ellos tenían por ley, por ejemplo, si cosechaban maíz, entonces tenían por ley dejar un porcentaje de maíz ahí regado para los pobres, para los que no tuvieran tierras que sembrar, los ponían ahí a los pies del que necesitara. La condición era como ahora hacen en los buffets, todo lo que puedas comer, pero no para que te lleves. Esa era la condición, que agarraras lo que tú necesitas, que lo consumieras, pero no es para llevarte y vender. Esa era la condición. Entonces, desde Génesis está, desde el Antiguo Testamento está explicando esto, está hablando de esto. Así que importa, hermanos, que nosotros, los que hemos sido bendecidos, lo que es, hay tanta bondad de Dios en nosotros, la bondad de Dios en nosotros, entonces eso mismo debemos de darlos. Por eso está diciendo que el débil, el fuerte ayude al débil. Así que Y como dice, este privilegio que dice para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. por eso, mostrando, dice, nuestra fortaleza, la actitud de nosotros no debe de ser, yo tengo a Cristo, yo estoy fuerte, hay que se los averigüen los débiles, y si me los llevo de encuentro, ni modo. No, esa no es. Nos está diciendo la siguiente gráfica, nos está diciendo al revés. Eres fuerte, qué bueno. Tienes dinero, qué bueno. Tienes preparación, qué bueno. Tienes mucha familia, muchos amigos, qué bueno. Pero no presumas eso. Por lo que dijo el apóstol San Pablo, con el que es judío me pongo como los judíos, con el que está sin cultura me pongo como si no tuviera cultura, para no lastimarlos, sino que el fuerte ayude al débil. Amén. La siguiente gráfica. ¿Por sobrellevando. qué? Porque necesitamos sobrellevar las flaquezas de los demás. Sí es. Nada más mira cómo, ¿tú crees que una madre, aunque sí me he dado cuenta de algunas, pero una madre es muy raro que ande diciendo, mira mi hijo, que tan feo es. Mira, este es así y así, diciendo todas sus debilidades. No, guarda discreción. Sabe las debilidades de sus hijos, sabe dónde les falla, pero guarda discreción por amor. La misma actitud debemos tener primero en la iglesia, en segundo, con todo el mundo afuera. Con todas las personas. Con todas las personas. Por eso necesitamos el Dios de la paciencia, es el que nos da paciencia. El Espíritu Santo es el consolador, nos da el consuelo. Y Jesucristo, que vino y murió en la cruz para que nosotros tengamos esperanza, para que todos seamos una iglesia de un mismo sentir. Un mismo sentir. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Amén. Para que Dios sea glorificado. Amén. Así es. La siguiente lámina, estamos resumiendo. Llenos, pero olvidadizos. Ahí en lo que estamos mirando estos versículos, dice, para recordarles que están llenos de bondad. ¿Por qué? Porque sí tenemos mucha bondad, pero a veces se nos olvida lo que tenemos y dónde lo tenemos. Lo que les decía hace días, cuando las mujeres están cocinando y se les olvida dónde está la olla que ocupan para ese momento. ¿Dónde la dejé? Y la puse en el garage, la puse allá, ¿dónde? La andan buscando. Saben que la tienen, pero no se acuerdan dónde. Cuando tenemos algo valioso y no te acuerdas dónde lo pusiste. Como la pastora Eva hace días andaba buscando un cheque.
por todos lados. Pero bueno, a veces nos pasa así. Lo tenía Tenemos tan seguro. la bondad de Dios vaciada en nosotros y no lo usamos porque no nos acordamos. Por el medio que nos rodea, a veces nos hace inconscientemente, nos comparamos con ellos, no sabiendo que servimos a un Dios poderoso, un Dios que ya pagó el precio y hemos entregado nuestro corazón a Él y nos ha llenado con su Espíritu Santo y su palabra está en nosotros, etcétera. Tanto que Dios ha hecho. Por eso dice que el Evangelio, porque ha llegado el Evangelio, ahora entendemos que somos hermanos. Llenos de bondad. Nada de tristeza, que estoy solo, que llegó Navidad y nadie me quiere. Oye, somos hermanos, somos una familia. Amén. Llenos de bondad. Llenos de conocimiento. Amén. La bendición que ustedes tienen, hermanos, no va a sonar medio fantoche, pero la bendición que ustedes tienen es que tienen a 2 pastores. Amén. Y luego, si fuéramos 2 hombres o hubiera 2 mujeres, habría cierta fricción. Pero es un matrimonio Y de que toda podemos una vida. coordinarnos. Ya más de 30. Entonces, no es común esto, hermanos. Aún a veces nos damos nuestros entres con algunas Pero partes con- de la Biblia. con la palabra. Ustedes nomás se No así, ríen, ¿eh? pero sí, nos damos nuestros entres. Con ¿Por qué? palabra. Porque los 2. Y eso ayuda para mantener línea con la palabra de Dios. Entonces, conocimiento. Nuestro enfoque es constantemente estar instruyendo. Amén. Muchos de ustedes están listos para instruir, pero a veces no se dan cuenta. Ujú. Están listos para estar instruyendo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sobreabundado. Amén. Esa es una bendición. Y esa es la que nos libra de ser una iglesia chismosa. ¿Hay algún chismoso aquí? No, se fueron. No hay aquí. No, no han llegado. Y si llegó ya no es. Es que con la palabra Ya no hay. penetra hasta partir el La alma y las siguiente coyunturas gráfica. y el espíritu. Ya mero concluimos. Entonces, que tenemos el Evangelio. No se nos olvide que tenemos el Evangelio. Porque somos hermanos llenos de bondad, Llenos de conocimiento, instrucción y amor. Y Es la todo gracia. esto es La gracia. la gracia. Es por gracia para que nadie se gloríe. Así que es por gracia de Nadie Dios. tiene arrogancia. Porque Y muchos todo es por interpretan gracia como favor no merecido. Va más allá, hermanos. gracia. Amén. Va más allá porque el enfoque dice favor no merecido está enfocado de uno. Está enfocado a uno y no. La gracia es cuando Dios te quiere bendecir, le guste a los demás o no les guste. Amén. Enfocado en Dios porque viene de Dios. Les guste o no les guste o que reglas o estadísticas o lo que hubiera. Cuando Dios te quiere de bendecir porque le da su gana. Muy parecido como cuando están los padres, están los abuelos y está el hijo o la hija. Y los padres dicen, no te voy a comprar esto porque no te has portado bien. No vas a hacer esto, no vas a ir allá, no vas a, etcétera. Y están restringidos para disciplinarlos. Y cuando llegan los abuelos, dijo, hija, déjame regalarle esto. ¿Y qué haces? ¿A dónde te haces? Entonces, cuando Dios te quiere bendecir, independiente a lo que digan o hagan, es en ese sentido la gracia. Es en ese sentido. Espero que se me haya, pastora. Sí, por eso con estas gráficas creo que entendimos muy bien de cuando hay desacuerdos hasta es normal, ¿verdad? Lo veo hasta normal porque mientras estemos aquí en este cuerpo vamos a tener muchas diferencias, pero lo más importante que estemos fincados, como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y también en 1 Corintios 3:11 es muy importante. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando
alguien te dice que no está dentro de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a decir, porque tú estás siendo instruido por la palabra de Dios y estamos llenos de ese conocimiento y estamos convencidos. Tenemos esos 3 principios, que es la conciencia, la conciencia, que estamos convencidos, la convicción y la consideración. No vamos a discutir ni a discutir con nadie, pero por ejemplo, hay gente que puede decir: yo no creo en las lenguas, yo no creo en el rapto, yo no creo en el levantamiento de la iglesia. No vamos a discutir, porque realmente cuando la iglesia está en una unidad para alabar, para servirle a Dios, conocerle a Dios y servirle a Dios, se rompen esos desacuerdos, porque al final de cuentas, decíamos, si tú no crees en el levantamiento, hermano, hermana, que nos ves por vía de internet o nos vas a mirar, si no estás de acuerdo, pero si tú le eres fiel a Dios, tienes los principios, lo que dice aquí la palabra de Dios, crees en la muerte y resurrección de Jesús, crees que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, hay principios que no son movibles, no son negociables, no puedes hacer trueque o cambios, ya está establecido. Entonces, ¿Jesús qué? Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Entonces, pero si no crees en el levantamiento de la iglesia, ¿sabes qué? Si tú le eres fiel y te mueres mañana, me ganaste, porque ya estás en el cielo. Entonces, y los que creemos que sí es el levantamiento antes de que venga la tribulación, pues allá nos vamos a ver, porque en este cuerpo, en este tiempo y en este cuerpo hay muchas diferencias, pero lo más importante es que te mantengas que Jesucristo es Dios y que Él nació por obra del Espíritu Santo, fue a la cruz, la resurrección, y que Él es tu sanador, tu único y suficiente Salvador. Entonces, puedo decir pues hay muchos versículos, pero quiero decirte como cuando los muros de Jericó, en el capítulo 6 de Josué, ¿cómo cayeron los muros de Jericó? Con oración, con cántico, con alabanza, se unió todo el pueblo. ¿Y sabes qué? Cuando el pueblo se une en oración, se rompe cualquier cosa, a veces niñería. Y entonces, ¿qué pasó? Que los muros cayeron. Entonces, ¿cuál es tu muro? ¿Cuál es, como también como Esaú, que vendió su primogenitura? No vendas, no te vendas. Lo más grande es tu familia, tus hijos. Lo único que nos vamos a llevar a la eternidad son las almas de nuestros niños, de nuestros jovencitos. Por lo tanto, hermano, hermana, que nos estás escuchando y los que estamos aquí, te puedo decir lo que dijo el apóstol Pablo. Todo, y lo dijo la hermana hace días, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, 3:12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, dice también en segunda de, para concluir, segunda de Juan dice, fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos, segunda de Juan capítulo 1, de la carta de San Juan, no de San Juan, la carta que es primera de Juan capítulo 2, dijo,
hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como Jesús anduvo. Entonces, qué privilegio que lo que hemos recibido de estos mandamientos, de estos capítulos 15 capítulos que nos dio los puntos de la doctrina que Jesucristo quiere que la practiquemos y la llevemos como una luz, como el otro día, qué bien, le digo al pastor, le digo cuando hace algo bien, le digo, wow, estuvo bien, le digo, apagaron toda la luz, fue el domingo pasado, o uno de estos domingos, apagaron uno de los domingo anterior, no, el domingo pasado, apagaron toda la luz. Pero así no hay problema porque nos estás mirando, pero apaga toda la luz y ustedes prendieron sus teléfonos, los sacaron, ¿verdad? Y se miró esa lucecita en medio de las tinieblas. Por eso Jesús dice en San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y entonces glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Padre poderoso, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tanta bondad vaciada a nosotros, Señor, y el bien que te has dignado vaciar en nuestro ser, Padre. Ahora nos has apartado, Señor, como instrumentos tuyos, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Pero sabemos que es necesario que si deseamos ser usados por ti, debemos mantenernos en santificación por medio del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, tu iglesia, Señor. Gracias porque te has dignado comprarla con tu sangre preciosa, Señor. Te ha placido, Señor, tener misericordia de cada uno aquí presentes y también de aquellos hermanos que nos vayan a estar viendo vía internet, Señor. En este momento, Señor, te pedimos que les bendigas en el nombre de Jesucristo. Y digo les bendigas porque muchas veces creemos que bendición es solamente cuando son regalos, cuando son promociones, cuando son premios, cuando es dinero, cuando es salud. Y también bendición es cuando nos corriges, Señor. Amén. También es bendición cuando nos tomas en cuenta y nos dices no, por ahí no, todavía no es tiempo. Gracias, Señor, por estas bendiciones también. Cedemos nuestros derechos a ti, Señor, y estamos conscientes que las dificultades que el ser humano vive dentro del matrimonio, dentro de la familia, los familiares, en las empresas, en las escuelas, es porque se pelean sus derechos. Pero nosotros hemos cedido nuestros derechos a ti, Señor. Por eso no estamos en pleito con nadie y buscamos la paz y la santidad. Porque sabemos que sin esas nadie te verá, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén. En este momento vamos a hacer esta oración de fe. Todos los que no han recibido a Jesús, igualmente tú, preciosa familia que estás por vía de internet, te invitamos a que hagas esta oración de fe. Porque dice Jesús en su bendita palabra que todo el que confiese con su boca, que dices, yo no sé qué hacer. Yo he oído esto, pero ahora ¿qué hago? Dice Jesús, aquí yo estoy dispuesto para convivir contigo. Vamos a decir, amado Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres muy bueno. He escuchado tu palabra y ahora, Jesús, yo te pido con todo mi corazón y me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Jesús, y en este momento entra a mi vida, a mi alma y a mi espíritu. En este momento, Jesús, yo reconozco
que te he fallado, pero tú me dices que a todos los que le reciben, San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, nos das ese derecho, esa autoridad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Jesús, por amarme tanto. Y recibo yo, Señor, el perdón de mis pecados. Y ahora tú eres mi Señor, mi amo total, mi único y suficiente Salvador, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Recibo este regalo de la vida eterna. Muchas gracias, Señor, por amarme tanto. Y voy a seguir oyendo tu palabra. Amén. Te amamos, Jesús. Bendiciones. Les amamos, les amamos, les amamos. Amén. Amén.